¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis. ¿Cómo estás? Marilena Vega, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, con muchísima información. Así es, así que comenzamos. México pasó del lugar 37 al 50 en el índice de atracción de inversiones mineras del reporte think tank canadiense Fraser Institute 2016, que evaluó a 104 jurisdicciones mineras del mundo. Un cambio en las reglas de origen para el sector automotor en el Tratado de Libre Comercio tendría un impacto negativo, pero la retórica actual del gobierno e industria estadounidense supone un retroceso hacia reglas de orígenes más estrictas. Aunque OHL México se deslistará de la Bolsa Mexicana de Valores, podría ser investigada y sancionada en los 5 años posteriores si el regulador tuviera algún indicio de que violó la ley del mercado de valores durante el tiempo que fue pública. El fundador de Uber, Travis Kalanick, renunció a su puesto como CEO de la empresa, esto tras una revuelta de accionistas que demandaron su salida, luego del escándalo de acoso y una cultura laboral agresiva. ¿Y verdaderamente vemos un sector turístico que va en ascenso o volveremos a ver una decaída después del sexenio? De esto platicamos el día de hoy. Vamos primero a ver lo que preparamos. El turismo en México es el héroe de la economía mexicana. De frente a un precio del petróleo debilitado y remesas tambaleándose, la realidad es que hoy el turismo es uno de los sectores más importantes para la economía mundial. Y en México no es la excepción, al representar el 8.9% del Producto Interno Bruto, 6% de las exportaciones y generar 1 de cada 11 puestos de trabajo. De acuerdo con datos del Banco de México, se registraron 35 millones de turistas internacionales en 2016, lo que representa un crecimiento de 9.5% y divisas por 17.477 millones de dólares, 8% más, y las expectativas son que para este 2017 sigan avanzando de forma sostenida. No obstante, el gran reto del sector turístico, para que sea la columna vertebral de la economía de forma transeccional, es depender de la diversidad biológica y del ecosistema, no así del vecino país. La pregunta es si ello es suficiente para decir que vamos construyendo una columna vertebral sólida en pro de una aportación real a la economía, o esto solo es un momento de gloria que se diluirá con la llegada de una nueva administración. Esta noche tenemos el gusto de recibir al secretario de Turismo, a Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, muy buenas noches. Darío, buenas noches. Marilena, buenas noches. Buenas noches. Enrique, se ha dicho insistentemente y con mucho fundamento que la actividad turística pues es una actividad contracíclica que en momentos de incertidumbre financiera, de volatilidad, se presenta, irrumpe como una actividad pues muy virtuosa, genera círculos virtuosos, ciclos económicos importantes. ¿Cómo ha sido la actividad en este primer semestre de 2017 y sobre todo cuál es la expectativa hacia el final del año? ¿Cómo lo diría? Pues mira, afortunadamente muy bien. Cifras de enero a abril, que son las que tenemos oficiales, ya recibimos visitantes del exterior, 12.5 millones, y es importante porque eso es 9% más que el mismo periodo del año anterior. O sea, el número de visitantes internacionales a México sigue creciendo bien, pero sobre todo, por ejemplo, el número de visitantes de los Estados Unidos, que siempre sería una preocupación de cómo se comportan los norteamericanos visitando México, está creciendo en este periodo 11%, con respecto al año pasado. Va muy bien. Y todavía más interesante que la cifra de visitantes está la cifra de divisas, de ingresos, porque siempre hemos dicho que lo que nos importa es que venga más gente a visitarnos, pero sobre todo que gasten más. En este primer cuatrimestre hemos recibido 7.600 millones de dólares y es algo así como 10.6% más que en el año anterior. O sea que empieza a pasar un fenómeno interesante donde crece en 9 la gente, pero crece en 10.6 el gasto. Lo que queremos es que los que vengan a México gasten y gasten más. Es decir, por ejemplo, todo este ruido que ha metido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no ha afectado a México? O sea, ¿siguen llegando turistas de Estados Unidos? Afortunadamente no ha afectado, y no solamente no ha afectado, sino que el ritmo sigue siendo prácticamente el mismo del año pasado.
Lo que sí ha ocurrido es que menos mexicanos estamos saliendo al exterior. Y en ese exterior quiero pensar que cerca del 90% de esos viajes son Estados Unidos. Pero en todo caso eso le terminó beneficiando al país y a determinados destinos turísticos, quizás los tradicionales y quizás nuevos, en el caso de los mexicanos que dejaron de ir a Estados Unidos y que se concentraron en su país, ¿no? Yo creo que sí, porque también tenemos una medición de cuartos ocupados. Decía yo fuera del aire que yo no me gusta tanto lo que es el índice de ocupación hotelera, porque siempre que construyes más hoteles en un destino, se cae la ocupación. Eso es un tema aritmético. Entonces yo más bien lo que me gustaría es medir cuántos más cuartos están ocupados al año en México. Y por ejemplo, en este primer cuatrimestre están ocupados 230,000 cuartos diarios en México. 230,000 cuartos diarios en México. De ese tamaño es el crecimiento del turismo en el país y sobre todo pues el gran propósito es cómo ayudarle a que las comunidades turísticas de México se desarrollen mejor, se desarrollen de manera integral e integrante, porque no queremos solamente zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera, queremos que todo el turismo en nuestro país sea de primera. Enrique, ¿están planeando algo dentro de la Secretaría de Turismo con el objetivo de que no veamos un turismo hoy día pues, en crecimiento y después del sexenio pueda esto bajar por cambio de titulares? Mira, primero yo lo que sostengo es que este es un sector que ya tomó tracción, que ya como que hicieron clic las piezas, y que son muchas piezas, es conectividad, es constantemente estar abriendo nuevas rutas, nuevos vuelos, nuevas líneas. La situación del aeropuerto actual y, bueno, por supuesto, la apertura del que viene, ¿esto cómo lo están manejando? ¿Ya se está manejando de alguna forma para que hoy día la saturación que ya tenemos en el aeropuerto de México no afecte al turismo? Primero es muy importante decir que no puede no haber aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, porque este ya está rebasado y a mí me consta en mis viajes que he estado en el exterior platicando con líneas aéreas y recuerdo el caso de Iberia, que ellos me dicen, es que ya los horarios que me ofrecen a mí para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, a mí ya no me son interesantes. Llegar en un vuelo a las 4 de la mañana, yo no puedo conectar a mis pasajeros si quieren ir a Acapulco, si quieren ir a León, no los puedo conectar. Tenemos un problema ya de sobrecapacidad y que no podemos rebasar estándares de seguridad. El aeropuerto es indispensable para el comercio internacional, es indispensable para el turismo y yo sí digo un poco irónicamente que el país no está para 2 pistitas, sino necesitamos 6 pistotas en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Regresando al tema de la diversificación de nuestros mercados, ¿cómo se ha avanzado en ese segmento? ¿Seguimos siendo dependientes de manera preponderante del turismo de los Estados Unidos? Y hemos visto también esfuerzos que se están haciendo para llegar a mercados distantes como los de Asia, por ejemplo. ¿Cómo hemos avanzado ahí? ¿Cómo no? Primero decir que la mayor parte del turismo que circula por México somos los mexicanos. De cada peso que se gasta en México, 85 centavos lo gastamos los mexicanos haciendo turismo, lo cual eso ya te dice que somos bastante poco dependientes del turismo internacional. Sí nos trae divisas, sí nos trae muchos beneficios, pero no somos tan dependientes. Entonces sí estamos con una idea muy clara, así también nos lo ha pedido el presidente, muy clara, y lo asumimos como propios, de que con la experiencia de la entrada del gobierno americano, este país tiene que diversificarse más y no podemos ser en ninguno de los ramos tan dependientes de los Estados Unidos. Difícil sustituir a la economía más grande del mundo, difícil y no tendría sentido no seguir tomando las ventajas comparativas de la cercanía, no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido no buscar una estrategia más agresiva de diversificación y sí la estamos haciendo. En materia de regulación, en materia de esquemas operativos y financieros que tenemos en México, ¿estás contento o haría falta algo desde tu punto de vista? Yo creo que la parte, siempre hay cosas que hacer y siempre hay cosas que mejorar. Si bien es cierto que ha crecido bien el balance, digamos, financiero, el saldo, lo que le prestan los bancos al sector turismo en estos primeros 4 años, la banca comercial ha crecido como el 70% y la banca de desarrollo como 130%. O sea, ha crecido bien. ¿Cuál sigue siendo, digamos, el reclamo? ¿Cuál sigue siendo la necesidad? Bajar más, bajar más. Necesitamos llegar más al pequeño hotelero, al pequeño comercio, a la pyme, lo de siempre. Tenemos que seguir bajando allá y eso solamente ocurre, por un lado, modernizándola, capacitándola y seguir teniendo mecanismos estos de garantías que apoyamos a la banca comercial, a la banca de desarrollo. Esa parte por ahí va. Pero sin duda, eso hay que seguirlo haciendo. Y regulación. La parte de la regulación sigue siendo un reclamo generalizado que regulamos todo.
¿no? Y regulan la federación, y regulan los estados, y regulan los municipios. Yo creo que ahí sí cabe un esfuerzo importante de ver cuál regulación es indispensable y de cuál nos podemos quitar encima, porque ni ayuda, no suma y a veces se presta a la corrupción. Yo sí creo que hay áreas de oportunidad en temas de desregulación en el sector turístico, como lo sigue habiendo en muchos otros, pero sí lo hay en el turismo. Enrique, México ha dependido o ha ofrecido históricamente sus bellezas naturales, sus bellezas arqueológicas y coloniales, pero vivimos un mundo cada vez más competitivo en la atracción de los flujos turísticos. ¿Debemos hacer algo para ofrecer algo más que eso, más que sol, playa y ruinas arqueológicas? Yo me refiero a la infraestructura, que podamos construir, no sé, un centro de entretenimiento, un parque temático extraordinario que sea referente mundial. A ese tipo de valores agregados me refiero yo. Sí, como no. Te comento 3 casos que traigo en mente. Sé que se está desarrollando, es sol y playa, pero se está desarrollando un parque temático con la firma Cirque du Soleil en la zona de Vallarta, Vallarta Nayarit. Va a ser el primer parque temático del mundo con la marca de Cirque du Soleil. Se está desarrollando también en el área de Cancún, y ahorita pongo un caso más cercano, se está desarrollando también de un proyecto, también de un parque temático tipo Disneylandia, nomás que no es con Disneylandia. El de DreamWorks, ¿no? El de DreamWorks, efectivamente. Y recientemente estuve yo con el titular del IMSS, con Miquel Arreola, estuvimos ahí con el gobernador inaugurando el Parque Popular de Huastepec, que siempre ha sido un parque muy conocido, muy famoso, y que ahora tiene en operación una parte del parque, porque el parque es muy grande, creo que son solamente 14 hectáreas, lo está manejando ahora Six Flags. Entonces sí hay, la verdad es que en México sí hay constantemente un esfuerzo de seguir generando nuevo producto, porque como lo digo en los lugares a donde voy, la única manera de que la gente se quede más días y la única manera de que gasten más es que haya más cosas que hacer. Y son los parques temáticos, y son las marinas, y son los campos de golf, y son cosas que la gente busca hoy en día. Y en ese mismo sentido, con su matiz, pues está el desarrollar infraestructura para llegar, por ejemplo, a las áreas naturales protegidas. Recientemente también estuvimos con el presidente en El Chico, en Hidalgo, un área preciosa. Volví a estar ahora en Hidalgo estos días pasados. ¿Qué hay que hacer? Hay que mejorar los caminos. Hay que dotar de cabañas a la población para que puedan llegar. O sea, infraestructura, tienes la razón. A mí me parece que cada vez es más claro que ahí es donde la Secretaría tiene que trabajar mucho en coordinación con otras dependencias para que haya infraestructura a donde el turista pueda llegar. Infraestructura es clave en el turismo. Ya, pues sin lugar a duda, mucha tarea todavía por hacer. Qué bueno que se están dando pasos sólidos. Vamos a seguir muy de cerca todo esto que haces en turismo a nivel nacional. Gracias, Marielena. Muchísimas gracias por acompañarnos, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, que nos haya acompañado aquí en Índice Económico. Muchas gracias. Gracias, Darío. Muchas gracias. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marielena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles a las 10:15 de la noche. Gracias y muy buenas noches. No se pierda el próximo sábado 24 de junio el documental El Error, ficción, miedo, debacle, por Azteca 13 a las 11 de la noche. ¿La democracia nos sale cara o barata? La primera democracia documentada en la historia fue la de la antigua Grecia. Podían votar aproximadamente 30,000 atenienses. Hoy en México somos más de 85 millones de personas registradas en el padrón electoral. Por ello, el costo de la democracia en nuestro país ascendió este año a más de 29 millones de pesos. ¿Y cómo reducir los costos de la democracia? La solución la está dando Pedro Kumamoto, diputado independiente de Jalisco. Sin voto no hay dinero, es decir, sostiene que los partidos solo reciban presupuesto por cada votación válida emitida y no por el total del padrón electoral, como se hace actualmente. Sin voto no hay dinero ya fue aprobado en el Congreso de Jalisco y promete reducir hasta el 60% del financiamiento a los partidos políticos de ese estado. ¿Podrá ser esta la solución para reducir los costos de nuestra democracia?